¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y te voy a decir algo que nadie te ha dicho. En programación todo comienza con un Excel para terminar en un Excel. En sí, todos los sistemas son así. En este video vamos a hablar de esos regaños que les gustan. En este video voy a hablar de qué es lo más importante en la programación. Aparte de que todo comienza en un Excel y termina en un Excel, lo más importante son los conceptos. La tecnología importa, claro, el lenguaje de programación importa, el framework importa, pero no importa tanto como te lo hacen ver la búsqueda de trabajo. La búsqueda de trabajo se enfocan en tantos años en este framework, tantos años en este lenguaje. Eso no importa tanto. Lo que importa es el concepto. Aquí te voy a mostrar qué es trabajar con conceptos y por qué deberías estar aprendiendo y enfocarte a los conceptos y el lenguaje de programación y la tecnología simplemente para implementarlos. Quitar esa parte de decir, yo sé solamente Angular, yo sé solamente ASP, yo sé solamente Spring. No. Tú sabes qué conceptos sabes. Sabes qué es el concepto de HTTP, sabes qué es el concepto de inmutabilidad, sabes qué es el concepto de conectarte a una base de datos y todo eso se puede replicar sin importar el framework de backend o dependiendo si es frontend, puedes replicar patrones de diseño. Yo sé el patrón de diseño observador, yo sé el patrón de diseño facade. Bueno, si ya lo sabes, no importa el lenguaje de programación, lo puedes replicar. Y en este video vamos a demostrar cómo aprender el concepto te va a llevar a dar un salto como programador. Más allá de decirte, aprende el framework tal, aprende el lenguaje, eso es una mierda. Aquí vas a aprender realmente lo que sí es útil y pragmático como programador. Así que vamos a unos ejemplos. Y cuando hablamos de conceptos en programación es que en realidad es lo más importante, ya que esto no importa el lenguaje, tecnología, lo que utilices. Al cliente, quien te paga, no le importa al final tanto la tecnología o a veces ni siquiera se entera el usuario final en qué está hecha tu tecnología. Él lo que busca es una solución a una problemática que tiene. Por ejemplo, una problemática muy común es pasar de una base de datos cualquiera, pasar, paso uno, generar un archivo de Excel. Es decir, algo muy común en la programación es hacer esto. De hecho, casi todos los sistemas que tienen que ver con desarrollo web terminan yendo a una fuente de información y generando Exceles porque el cliente le gustan los Exceles. Este proceso es algo muy común. Pero ¿qué te lleva del paso uno al paso 2? Es decir, a la problemática de tener una información en la base de datos a generar un Excel. ¿Qué es lo que necesitas? Y aquí es donde vamos a comenzar a conocer conceptos. Por ejemplo, ¿qué necesito para ir a una base de datos? Bueno, cuando ya comienzas a investigar, necesitas una conexión. Entonces, esta conexión depende de un servidor, depende de un usuario, un password y a lo mejor un puerto. Pero no siempre es el puerto, a veces viene por el defecto. Pero esto ya te llevó a la investigación de que necesitas conectarte a la base de datos. Enseguida, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas cómo obtener la información. Necesitas SQL. Bien, esto SQL te lo puedes hacer de manera cruda, raw, con SQL tal cual desde tu lenguaje de backend, o lo puedes hacer directamente con un ORM. Entonces aquí ya dependiendo de tu situación vas a utilizar uno o lo otro. Ahora, si te fijas, vamos investigando paso a paso qué es lo que te lleva a obtener la información. Ahora, ¿cómo yo genero esa información a Excel? Es decir, ya tenemos la información, la tenemos en algo, la tenemos en memoria a lo mejor. Y esta memoria, ¿cómo la transformo yo a un archivo de Excel? Bueno, nos vamos a investigar que necesitamos a lo mejor una biblioteca, una library. Y esta library, comúnmente hay muchísimas ya opciones alternativas sin importar el lenguaje de programación de backend que utilices. Y aquí, bueno, vamos a necesitar instalarla. Esta instalación, bueno, vas a necesitar aprender a instalar paquetes en tu tecnología. Y enseguida, lo que vamos a mandar es la información de que tenemos en memoria. La vamos a mandar a la librería, biblioteca, como quieras decirle. Y al final vamos a tener como resultado el Excel que necesitamos. Es decir, aquí vemos varios conceptos y estos conceptos ni siquiera hemos hablado de programación. No hemos hablado de lenguajes de programación. Hemos visto los pasos que necesitamos. Y esto llevado a un lenguaje de programación, el lenguaje simplemente te va a implementar esto que acabamos de ver. Ya que tenemos identificado lo que tenemos que hacer, ya no importa el lenguaje de programación. Necesitamos, bueno, obviamente un lenguaje de programación que se pueda conectar a base de datos y sobre todo pueda generar Excel, que la mayoría lo va a hacer. Obviamente si estás trabajando en frontend, pues no te vas a conectar a una base de datos. Así que hay tecnologías que son aptas, ¿no? En este caso tengo un archivo de un proyecto de C Sharp. Y lo primero que necesitamos es una conexión a la base de datos. Me voy a conectar a esta base de datos haciendo la obtención de las cervezas que se llama, la tabla se llama Beer. La base de datos se llama Pop.
Y lo que necesito primero es tener la conexión a esta base de datos, que el server se llama Hector Lab, diagonal invertida SQL Express. Entonces voy a guardar la conexión en una cadena, ahí está, en un string. Aquí nos estamos conectando por medio de Trusted Connection, por lo cual no necesito el usuario. Esto es la conexión a través de mi usuario de Windows. Como tengo permisos para la base de datos, tengo permisos. Así directamente poniendo solamente true. Aquí Trusted Server Certificate, esto simple sirve para solamente decirle que viene de una conexión segura, para evitar certificados. Bien, y aquí tenemos el servidor y tenemos la base de datos. Bien, ahora lo que sigue es el query. ¿Cuál query me va a obtener la información? Bueno, select name from beer. Eso lo voy a guardar yo en una variable. Vamos a ponerla aquí. Var query. Y ahí está, nuestra variable, nuestro query está. Lo siguiente que voy a hacer es tener una variable para guardar el archivo final. Esta la voy a llamar filepath. Pueden pasar situaciones, siempre en la programación puede pasar situaciones excepcionales. Esas situaciones puede ser que la cadena de conexión esté mal, que la base de datos esté caída, que no tengamos derecho de escritura en la carpeta donde queremos hacer el Excel, etc. Entonces yo voy a poner un try catch. De esta manera vamos a cachar la excepción y mostrar qué está pasando, ¿no? Enseguida voy a hacer la conexión por medio de una herramienta. Yo ya sé que existe SQL Connection, una clase que me va a permitir hacer esto, y la vamos a poner enseguida. Y al momento que yo pongo esa conexión, bueno, ya se me agrega el paquete aquí arriba, Microsoft.data SQL Client. Bien, lo que sigue es abrir la conexión. Entonces vamos a abrir la conexión aquí enseguida con connection.open, el objeto. Ahora lo que vamos a hacer es la ejecución de nuestro query. Este query lo vamos a ejecutar con el método aquí que se llama SQL Command. Recibe el query. Bueno, aquí estamos ya preparando el query para ser ejecutado. Y en C# tenemos algo llamado SQL Data Adapter, que lo que hace es un puente entre la información y entre la base de datos y tener la información para tenerla en memoria. Y esa información que para tenerla en memoria la voy a guardar yo en un objeto llamado Data Table, que es una tabla simplemente de que guarda una tabla en memoria. Es todo lo que hace. Para hacer uso de esa herramienta voy a utilizar using system.data. Ya puedo utilizar data tables. Entonces de data adapter puedo guardarlo en data table utilizando un método que tiene los data adapters llamado fill, que es llenar. Ahí está, con eso llenamos el data table. Ahora yo voy a utilizar un paquete para hacer los Exceles, una biblioteca llamada ClosedXML Excel. Esa biblioteca ya la he instalado con NuGet y aquí la tenemos ya. Simplemente hago uso de ella aquí poniendo using ClosedXML Excel. Al momento de utilizar bibliotecas, asegurémonos de que sean bibliotecas que sí tienen actualizaciones recientes. Esta no tiene tan recientes, pero por lo menos tiene varias personas que la han utilizado. Pero vemos que sí tiene muchísimos contribuidores y también sobre todo tiene bastantes personas que están usándola. Bien, bajo esa premisa, bueno, podemos utilizarla. También es importante que te des una pasada por la licencia para ver qué de tipo es la licencia. Bien. Esta biblioteca tengo que utilizar un objeto llamado XL Workbook que va a ser nuestro documento de Excel. Lo que sigue es agregar una hoja de cálculo a nuestro Excel por medio del método add. Vamos a ir a la propiedad worksheet y add, y esto agrega una hoja de cálculo que es guardada en el objeto worksheet. Enseguida vamos a ponerle la ventaja que tiene esta biblioteca y que me gusta es que tiene la forma de recibir directamente la data adapter y no hacer los for each y for each de todos los campos de las columnas y todos los campos y todos los registros de tu consulta. Entonces de esta manera mandamos directamente el data table por medio le decimos en cuál celda va a comenzar, en la 1.1, e insertamos el data table directamente. Y ya, con eso simplemente ejecutamos el método save as, dándole donde se va a guardar el Excel. Aquí tenemos el archivo Excel y esto lo ejecutamos. Y una vez ya ejecutado, debería estar nuestro archivo Excel en la carpeta donde está mi exe. Ahí está nuestro archivo Excel. Vamos a abrirlo. Y ahí tenemos nuestro archivito de Excel con los nombres de la base de datos tal cual, es decir, los nombres de las cervezas. Ahí está, mira, Corona 2, Picantus, la última es Viena. Bien, perfecto, cumplimos el objetivo, aprendimos ciertos conceptos. Ahora, ¿qué pasa si en un trabajo me dicen, oye, aquí no utilizamos C#? Y aquí es donde he visto que muchas personas se asustan, no saben qué hacer. Pero en realidad, si tú aprendes esos conceptos, no tienes que preocuparte de nada. Mismos pasos para este punto. Que es hacer una conexión a la base de datos, meternos, traer la información con un query, meter eso en memoria en algún punto, hacer uso de una biblioteca y generar el Excel con esa biblioteca. Por ejemplo, aquí en PHP es lo mismo. Me he preparado un ambiente de PHP con Composer en el cual ya instalé una biblioteca para hacer la instalación, los Exceles. Esa biblioteca se llama Spreadsheet y bueno, ya se instaló todo lo necesario para ella. Por lo cual vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero comencemos
aunque para este ejercicio voy a utilizar MySQL, me he generado una tabla aquí, porque PHP para trabajar con SQL Server tenemos que hacer ciertas instalaciones y no quiero hacer esas instalaciones ahora mismo. Pero tampoco es la gran cosa, tenemos que bajar unos DLLs y ya está. Es decir, no tampoco te vayas a morir por eso. Bien, entonces aquí tenemos esta tabla, se llama vir y la base de datos se llama test. Ahora lo que voy a hacer aquí es la conexión, y para hacer la conexión voy a necesitar de un usuario, un password. Aquí sí tengo un usuario y un password. Bueno, password no tengo, pero lo voy a poner aquí vacío. Tenemos el usuario por defecto root. Es un ambiente de desarrollo, así que no tengo password y no importa, hackenme. Aparte que este ambiente lo tengo solamente para hacer videos, así que no tengo nada. Bien. Lo primero que vamos a hacer es crear la conexión. Mismo paso que el otro lenguaje de programación. Nada nuevo, creamos la conexión. Y esa conexión la vamos a crear con la clase necesaria llamada MySQLi. Y ya está. Vamos a verificar si la conexión se hizo. Y aquí no va a poner un try catch, otra forma de verificarla es haciendo simplemente un if. Y este tiene un método, una propiedad que nos va a indicar si es true o false, la conexión está viva o muerta. El siguiente, el query, el comando. Ahí está, nuestro mismo comando. Vamos por el nombre de las cervezas. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Preparar ese comando, prepararlo, ya listo para poder ir a mandarlo. Ahí está. Y la conexión, hicimos la conexión con el objeto connection, mandamos el query. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues verificar si tenemos elementos en ese query con un if. Este if lo que hace es a partir del resultado ver si tienes registros, trajo registros mayor a 0. Ok, entonces hacemos algo. Ahora, yo ya instalé Spreadsheet y para utilizar este Spreadsheet aquí van a necesitar agregar los namespaces adecuados aquí arriba. Ese namespace están en vendor, autoload y aquí me cargo ya los paquetes. Y lo que necesito es el Spreadsheet y el writer xlsx. Bien. Aquí voy a ponerme también el archivo final, ¿cómo se llama? File name, vamos a ponerlo, está en la ruta esta. Voy a poner la misma ruta donde está este script, que es esta ruta. Y aquí debajo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta biblioteca no tiene un método como en C# que llene directamente el data table, aquí sí tenemos que hacer la programación imperativa para recorrer todas las columnas y ver los campos de sus nombres y luego ir por todos los registros para sus valores. Tú podrías hacer también una clase que haga lo mismo que C#. Desventajas de C# cuando haces un data table es que lo traes en memoria. Si no tienes mucha memoria y tu información es mucha, se te puede saturar. Pero la biblioteca que utilizamos en C# también tiene otros mecanismos para trabajarlo como lo vamos a trabajar ahorita en PHP. Bien, vamos a ir por los campos, los nombres de los campos de la siguiente manera. Con el result podemos ir a los nombres de los campos, fetch files, que nos va a regresar un array. Vamos a poner la columna en la que vamos a comenzar, aquí la columna 1, y vamos a hacer un for each de todos esos campos, los nombres de los campos. En este caso solamente tenemos uno porque es el nombre, el de name. Para ir a recorrer simplemente es un for each. Esto largo que tenemos aquí es para obtener el nombre de la columna de Excel. Que bueno, yo quiero el nombre ABCD. Recordemos que los nombres de Excel arriba son letras. Entonces de esta manera yo mandándole el número de columna, le mando el 1, 2, 3, 4, me va a traer ABCD. Entonces ya lo resolvemos de esta manera con la misma biblioteca. Enseguida vamos a crear el nombre de la columna con su valor con el método setCellValue. Y tenemos aquí, le ponemos el nombre de la columna que obtuvimos en el número 1. Es decir, en la fila número 1 y le ponemos un nombre. Y enseguida simplemente aumentamos las columnas. Como ahora solamente tenemos una columna, esto igual lo hubiera puesto yo fijo, pero lo he puesto por si tú trabajas con PHP, bueno, sepas que esto es dinámico, ¿no? Trabaja de manera dinámica. Ahora yo voy a comenzar nuestro row en la fila número 2, ya que ya puse la fila número 1 con los nombres de las columnas. Y lo que voy a hacer es un while sobre la información con un método fetAsOC que nos va a ir trayendo fila por fila. Y esa fila por fila se guarda en data. Vamos a poner el nombre de la columna. Vamos a poner aquí la columna que va a comenzar en la 1. Aquí arribita. Y al final de esto vamos a poner aquí debajo que va a ir aumentando este row. Para ir aumentando en cada iteración. Y aquí vamos a poner algo de información. ASOC va a traer campo por campo y fila por fila. Entonces esos campos ya los tengo aquí. Yo tengo toda la fila guardada en data. Y vamos a ir ahora campo por campo con un for each, el cual haga ese recorrido por medio de data y vaya celda por celda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a ir a obtener el nombre de nuestra letra con la misma clase que tenemos allá arriba. Aquí voy a cerrar las llaves. La misma clase que tenemos acá arriba, que tenemos que poner todo esto grandotote. Igual lo pude haber puesto arriba con un use, pero bueno, ahí está. Enseguida lo que vamos a hacer es lo mismo. Llenar
la información en la celda adecuada con la columna letter más su row, la fila en la que va, y la celda, el valor de la celda, y aumentamos la columna y ya está, listo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear un archivo XLSX, ese XLSX que vamos a poner aquí abajo, ahí lo ponemos, y lo que vamos a poner ahora es escribir el archivo en la ruta que yo puse arriba. Entonces nuestra ruta se llama, creo que se llama, aquí lo tenemos, se llama file name. Bien, ese me lo guardo para acá, para que se genere el Excel en esa ruta. Y por último ponemos un eco solamente para ver que el Excel se haya generado con éxito. Solamente se me ha pasado algo, crear el archivo spreadsheet aquí, el objeto tipo spreadsheet, y ese spreadsheet vamos a crear la hoja de la siguiente manera, simplemente es poniendo getActive spreadsheet, ahí está. Y lo ejecutamos y con éxito se ha ejecutado. Vamos a ver si se hizo el Excel. Y aquí vemos que ya tenemos nuestro archivito de Excel. Lo voy a abrir para verificar. Y ahí está, con éxito nuestro Excel generado yendo a la base de datos, mismos pasos. Solamente a lo mejor te has asustado con los pasos que hice imperativos aquí, que es ir por los campos de las columnas, luego ir por los campos de las filas, pero igual en C# también podrías hacerlo de esta manera, solamente que como permitía el data table, es una tabla muy pequeña, pues lo hice directamente con el insert data table. Aquí pues bueno, lo he hecho a manita, pero igual en C# no evita que alguna situación lo tengas que hacer también de esta manera. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en la caja de comentarios. Tu comentario me ayuda bastante. El pulgar arriba también me ayuda bastante. Recordar que ha salido mi curso de PHP moderno. Ya puedes adquirirlo. Está a un precio de promoción. Está en el primer comentario fijado. Y también están mis otros cursos también en promoción. Así que muchas gracias por tu apoyo. Gracias por tu pulgar arriba. Adiós.